nadie en sala de espera? No. Vamos a comenzar entonces. Bueno, hoy día nos corresponde el práctico virtual de métodos de destrucción bacteriana. Vamos a ver tanto los métodos de destrucción físico, químicos y biológicos, pero de forma bien somera, porque esto finalmente es como una réplica de lo que nosotros deberíamos hacer si estuviéramos en la presencialidad. ¿Qué vamos a ver hoy día? Los métodos físicos de destrucción. Vamos básicamente a ver el funcionamiento del autoclave y del horno Pasteur. Vamos a ver también los métodos químicos de destrucción y ahí vamos a hacer hincapié en algunos experimentos con antisépticos y desinfectantes. Y finalmente vamos a revisar los métodos biológicos de destrucción bacteriana que dan cuenta de la relación que existe de los antimicrobianos con distintas bacterias que pueden eliminar. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es cómo podemos destruir los microorganismos. Y en este caso tenemos métodos físicos que básicamente están relacionados con el aumento de temperatura, con el calor. Tenemos métodos químicos en los cuales podemos utilizar antisépticos y desinfectantes a distintas concentraciones, y además también algunos desinfectantes, cuando se diluyen un poco más, pueden servir de igual forma como antisépticos. Y los métodos biológicos, que lo que vieron ustedes en clase está destinado básicamente a los antimicrobianos, que pueden ser de origen sintético o natural, que están destinados a eliminar a las bacterias. Vamos a referirnos básicamente a los antimicrobianos y no a los antifúngicos ni a los antivirales. Hay que tener bien clara que cuando hablamos de esterilización y cuando hablamos de desinfección, así como también cuando hablamos de un antiséptico y cuando hablamos de un desinfectante. Cuando hablamos de esterilización, se trata de un proceso que va a ser capaz de eliminar toda forma de vida. Es un concepto que es un concepto absoluto. No hay grados de esterilización que esté a medio esterilizar o no. Los elementos están o no están estériles. Y para que un objeto o un elemento esté estéril, deben eliminarse todos los organismos vivos, incluso las esporas bacterianas, que son las estructuras de resistencia. Cuando hablamos de desinfección, nos referimos a la destrucción o a la eliminación, y en algunos textos también podemos encontrar que puede ser la inhibición de microorganismos en su estado de forma vegetativa, que la forma vegetativa es la forma de las bacterias que tienen para poder infectarnos. En este caso, cuando nosotros desinfectamos, no estamos eliminando las esporas bacterianas, solamente las bacterias en su estado vegetativo. Después, otro concepto que hay que tener en cuenta es el de antiséptico y desinfectante. Cuando hablamos de antiséptico, ¿verdad? Son compuestos químicos que tienen un efecto antimicrobiano y que se pueden aplicar en tejidos vivos localmente sin que produzcan alguna irritación en este, o sin que produzcan un efecto nocivo en este tejido vivo. A diferencia de los desinfectantes, que también son sustancias o compuestos químicos que son capaces también de destruir microorganismos y se aplican en tejido o en objetos inanimados, es decir, el material que es totalmente inerte debido a la alta toxicidad que pueden tener estos desinfectantes. Pero como les explicaba anteriormente, ¿verdad? Existen desinfectantes que, si nosotros cambiamos su concentración, nos pueden servir como antisépticos. Entonces ya sabemos que no son conceptos que signifiquen lo mismo. Ahora, cuando hablamos de esterilización, el método de esterilización por excelencia que se utiliza en microbiología es la esterilización por calor húmedo con presión. Y para eso nosotros tenemos un equipo que se llama autoclave, que ustedes también van a utilizar autoclaves de mesa, muchas veces con programas de secado en sus consultas. La verdad, las cosas que hoy en día ha avanzado bastante la tecnología de los autoclaves y podemos tener de distintos tamaños, con distintas funciones, con programas de secado, con programas
que son este que está acá, que es como una olla a presión gigante, esto que es mucho más automático, y esto que son de mesa y que tienen programas de secado incorporados. Lo importante es que es bastante efectivo. Si uno ve el costo-beneficio, el equipo es el caro si compramos equipos grandes, pero estos equipos pequeños no tienen un costo muy elevado, y es un proceso bastante rápido y bastante efectivo. Acá el principal vector o el principio activo de la esterilización por autoclave es el calor húmedo con presión, es decir, es el vapor. Este vapor, como está con presión, es mucho más penetrante que si lo comparamos con la esterilización en horno Pasteur o Pupinel, que en ese caso es un calor seco, en el cual el calor no es tan penetrante, por lo tanto se necesita más temperatura y mayor tiempo. En este caso, la esterilización por autoclave necesitamos menos temperatura, menos tiempo, porque el principio activo es el vapor. En este caso, el aire es removido por gravedad. El vapor va a entrar en la cámara y el aire sale por la válvula o la espita. Finalmente, estos utilizan, obviamente, como es un calor húmedo con presión, utilizan agua. Dentro de estos autoclaves, cualquiera de estos sean, tienen un sistema de agua que al enchufarlo se comienza a calentar, comienza a generarse vapor, se ponen los elementos que queremos esterilizar dentro del contenedor, se cierran las válvulas y el aire es desplazado a través, porque se va generando vapor. Y nuestro vapor de aire va a salir por la espita. Cuando sabemos que está ok el procedimiento y que ya se genera una formación de vapor continua, cuando el vapor sale de forma continua a través de la espita. Como es por presión, tenemos que lograr acumular ese vapor dentro del autoclave, y para eso en estos autoclaves que son manuales, que son diferentes a estos de acá, se baja la espita y se comienza a acumular el vapor. Al acumularse el vapor, aumenta la presión llegando a una atmósfera y logramos tener 121 grados Celsius aproximadamente, y durante 15 minutos o 20 minutos dura el proceso de esterilización. Hay que tener en cuenta que dependiendo de lo que queramos esterilizar es el tiempo y la temperatura, pero generalmente van un rango de 112, 115 grados, 121 grados, entre 10, 15, 20 minutos como máximo. Es bastante rápido, y finalmente uno hace una inversión inicial en los equipos, pero el material que se puede esterilizar con los nuevos equipos que traen programas de secado es cualquier tipo de material. Podemos nosotros autoclavar, incluso podemos eliminar líquidos biológicos también eh, si queremos esterilizarlos a través del autoclave. Después tenemos la esterilización por calor seco, que es el horno Pasteur, también llamado Pupinel. En este caso podemos esterilizar vidrios, porcelana, metales. Los líquidos no se podrían esterilizar a través de este método. Las gomas tampoco se podrían esterilizar, y los géneros tampoco, ya porque es un calor seco, es un calor que necesita mucho mayor temperatura, alrededor de los 180 grados Celsius por una hora aproximadamente. Por lo tanto, hay básicamente en esto las estructuras de metal o de vidrio, sí, o de porcelana, sí se podrían esterilizar, pero no podríamos esterilizar aquí, por ejemplo, un medio de cultivo. No podríamos esterilizar eh, algunas elementos que contengan plásticos, ¿ya? Porque también el calor, como es seco y la temperatura es más elevada, los va a desintegrar. Es necesario tener controles de esterilización, y existen distintos controles de esterilización dependiendo de lo que queramos monitorear. Y es así como hay un monitoreo físico, que es que tenemos que darnos cuenta de los elementos que traen incorporados los esterilizadores, que tienen que ser calibrados periódicamente. Y cuando digo los elementos que traen incorporados, me refiero, por ejemplo, al autoclave, el manómetro, ya que el manómetro tiene que ser revisado para que realmente yo pueda hacer una lectura correcta de la presión que alcanza, porque si no alcanza una atmósfera de presión, no está el proceso de esterilización ok, y para eso tengo que tener el manómetro bien. El termómetro también, como les dije, hay distintas temperaturas a las cuales se puede esterilizar, y en ese caso necesito tener los termómetros en buen estado. Los sensores de carga también tienen que
cargarse los autoclaves 3/4 de carga y con una carga homogénea para que todo el vapor pueda penetrar en todos los elementos que nosotros pusimos dentro del autoclave. Y también es importante en los autoclaves manuales y de sobremesa que funcionan con electricidad, que también revisemos los niveles de agua, porque sin agua obviamente no va a funcionar. Además existen controles químicos que nos facilitaron bastante la vida, porque estos controles químicos se utilizan en cada paquete que nosotros queremos autoclavar o queremos esterilizar finalmente. Existen controles físicos para autoclave y existen controles físicos para horno Pasteur o Pupinel. No se pueden intercambiar, es decir, si yo tengo solo controles físicos para autoclave, no lo puedo utilizar en el horno Pasteur y viceversa, porque recordemos que las temperaturas y los tiempos son diferentes. Por lo tanto, puede que cambie el control químico y no signifique que el procedimiento está bien hecho o que el material que yo introduje está estéril una vez terminado el proceso. Los controles químicos básicamente son dispositivos que generalmente son estas tiras como masking tape que tienen estas líneas que pueden ser de colores, pueden ser solo líneas, pueden ser un tipo pirámide, pueden ser muchas veces con algunos diseños o pueden ser estas tiras que tienen un circulito y que tienen sustancias químicas que van a cambiar de color cuando esta tira se expone a una o más variables del proceso. ¿Qué quiere decir? Que este indicador puede reaccionar cambiando de color aún cuando no se han dado todos los parámetros necesarios para la esterilización. Lo que pasa es que es un control que nos permite utilizar los elementos de forma inmediata. Una vez que se enfrían y una vez que salen del horno Pasteur o del autoclave, nosotros sabemos inmediatamente si el proceso funcionó y no tenemos que esperar hasta el otro día cuando tenemos que usar un control biológico, que es mucho más caro para poder establecer si realmente el proceso fue exitoso. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que a lo mejor alcanzó la presión y la temperatura, pero no el tiempo. Y resulta que el control químico igual va a cambiar de color. Entonces es por eso que no basta con tener un monitoreo físico o solamente tener un control químico para establecer nuestro control de esterilización, sino que tenemos que agregar además un control biológico. Cuando introducimos los elementos al autoclave o al horno, esta cinta es de un color y las líneas son blancas. Cuando termina el proceso, ya sea porque se cumplió el tiempo, la temperatura o la presión, estas líneas cambian de color por los químicos que tienen y se tornan de color negro. Por lo tanto, cuando yo saco los elementos que puse en el autoclave luego de terminado el tiempo de esterilización, el elemento tiene que salir con la cinta, con las rayitas de color negro. Ya acá está una cinta que está expuesta luego de la esterilización, está con las líneas negras y acá está la misma cinta que no tiene las líneas negras y que ahí ustedes se pueden imaginar, yo les muestro que ahí es una línea, acá es otra línea, pero está sin color. Lo otro es que está acá tenemos otros controles de esterilización donde está ese color rosado pálido cuando no está expuesto a la fuente de calor, a la presión y al tiempo, y cuando está de color naranjo oscuro quiere decir que el proceso fue correcto, cuando está en color naranjo claro quiere decir que algo falló. Insisto, estos controles químicos nos ayudan mucho, nos facilitan mucho la vida, pero no es el único control que tenemos que tener cuando esterilizamos nuestro material. Los mejores controles son los controles biológicos. Cuando hablamos al inicio de la clase que la esterilización contemplaba la destrucción incluso de las esporas bacterianas, entonces nosotros debemos incorporar estructuras o bacterias esporuladas y para ver si realmente el autoclave o el horno lograron eliminar este tipo de estructura. Y es para eso que están los controles biológicos, que son los mejores métodos, que no es más ni nada menos que son esporas de microorganismos. Por ejemplo, en autoclave se usan generalmente del género Bacillus. Ya los Bacillus son bacilos gram positivos que son esporulados y se usan distintas especies dependiendo de lo que yo quiero controlar. Si quiero controlar el proceso de esterilización en autoclave, voy a utilizar Bacillus stereothermophilus. Y si quiero controlar
el proceso de esterilización en horno Pasteur, voy a utilizar Bacillus subtilis. ¿Por qué se usan distintas especies? Porque cada especie tiene un grado de temperatura que puede resistir hasta destruirse. Y se llegó a la conclusión que Bacillus subtilis funciona mucho mejor a altas temperaturas, por lo tanto el horno Pasteur llega a 180 grados Celsius y el estereotermófilo funciona muy bien en temperaturas bajo 140 grados, que es la temperatura que utilizamos en autoclave. Estas esporas son estas ampollas con esporas o tubos con esporas son bastante caros, ¿ya? Entonces, no es como para poder estar utilizando estos controles biológicos en cada carga común y corriente. Vamos a ver después que sí, cuando nosotros esterilizamos implantes, se tienen que poner en cada carga, pero si esterilizamos material metálico, medios de cultivo, elementos como por ejemplo ropa, o gasas, no es necesario poner controles biológicos en cada ciclo de esterilización, como sí es necesario poner los controles químicos. Como dice acá, los controles biológicos nos van a confirmar la presencia o ausencia de microorganismos viables después del proceso de esterilización y se usa esta especie porque son bacterias esporuladas. Entonces, ¿cuál es el cuento? Acá tenemos dos formatos. Tenemos una que tenemos el frasco, acá tenemos una tira de esporas, acá hay un material poroso y esto es un medio de cultivo, que aquí dice ampolla con medio de contraste, pero finalmente es un medio de cultivo y tenemos la tapa. Entonces, esto va todo almacenado o todo compacto acá. Este tubo yo lo tengo que poner con todos los elementos que estoy autoclavando o también yo puedo comprar estas ampollas que también las pongo con todo el material autoclavado. Se termina el ciclo de esterilización en autoclave y ¿qué es lo que hago? Yo rompo aquí y hago que este material macroporoso tome, que desaparezca y el líquido que está acá, que es el medio de cultivo, tome contacto con esta tira de esporas. Si realmente el proceso fue exitoso, no deberían quedar esporas. Entonces, estas esporas, al quedar expuestas en este medio de cultivo que tiene los nutrientes, la temperatura, obviamente como es un medio líquido tiene la humedad necesaria, y tiene todas las condiciones de oxígeno para que la bacteria vuelva a ser vegetativa, si el proceso fue exitoso, no debería desarrollar absolutamente nada en este medio de cultivo. Este medio de cultivo tiene un indicador de pH, que es lo que hace que cuando el pH cambia, cambia el color. ¿Y por qué podría cambiar el pH? Por crecimiento bacteriano. Si quedaron esporas, estas esporas al estar en contacto con este caldo de cultivo, se revierten y sufren el proceso de germinación y vuelven a su estado vegetativo. Se comienzan a multiplicar, al multiplicarse comienzan a consumir nutrientes, a consumir oxígenos, por lo tanto también ellas echan a andar su maquinaria enzimática y van a producir desechos. Y esos desechos finalmente lo que van a hacer es hacer cambiar el pH del medio. Entonces, si hay una acidificación del pH por acumulación de productos químicos, producto del metabolismo de las bacterias, esta ampolla o este tubo que inicialmente era de color lila, ahora cambió de color a color verde. Si cambia a color verde, quiere decir que mi proceso fue un total fracaso y que finalmente aquí hay bacterias y que sobrevivieron algunas esporas. Si sale del mismo color que el cual se introdujo, quiere decir que el proceso fue exitoso y que finalmente las esporas que estaban dentro de este tubo no lograron desarrollar y el proceso fue exitoso. Lo mismo acá. Estos son otro tipo de viales en los cuales están las esporas ya suspendidas. También se ponen estos viales con las cargas de esterilización y no hay necesidad de romper aquí para que la espora tome contacto con el medio de cultivo, sino que acá están las esporas en un medio de cultivo y al someterse al calor se activan los nutrientes de ese medio de cultivo y finalmente se van a desarrollar las bacterias vegetativas cambiando el color de la ampolla después de una incubación. Entonces, si sale de este color, quiere decir que el proceso fue exitoso. Y si se acidificó producto del metabolismo de los microorganismos, sale de un color amarillo o naranjo, y eso quiere decir que el proceso no fue exitoso. Ahora, acá tenemos dentro del autoclave, ¿verdad?, matraces con medios de cultivo y además tienen esas cintas de controles químicos. Ustedes también hoy día pueden empacar en estas tiras los elementos que necesitan y el control químico o el testigo viene incorporado en estas tiras que se van a sellar finalmente. Acá
tenemos los testigos, acá tenemos los comprobantes, los indicadores químicos de la esterilización. Estas bolsas o mangas de esterilización, ¿verdad? Presentan estos testigos que cambian de color cuando se someten al ciclo de esterilización. Estos pueden cambiar de color dependiendo la marca, dependiendo de lo que ustedes elijan, por temperatura, por tiempo, por presión, pero también es de una forma más objetiva de poder finalmente utilizar dentro del mismo día lo que ustedes están esterilizando, o si yo esterilizo en la mañana y está a las 11 de la mañana listo, a lo mejor si a las 3 de la tarde ya está frío, ya está seco, yo puedo utilizar el material, no así si tuviera que eh, utilizar los controles biológicos, porque ustedes saben que en ese caso las esporas tienen que sufrir el proceso de germinación, y eso no es inmediato, estamos trabajando con organismos vivos, por lo tanto necesitamos darle tiempo para que desarrollen, y ese control biológico para que pueda cambiar de color, si es que hay bacterias vegetativas en él, tenemos que darle al menos 24 horas a 37 grados Celsius en una estufa, entonces nos demoramos un día para poder saber si nuestro proceso fue exitoso, y es por eso que no se usa de rutina, una por el costo, y otro también porque no es tan rápido. En cambio, estos testigos químicos, en los cuales ya vienen incorporados en estas mangas, al sacar los productos que estoy esterilizando, inmediatamente sé si se cumplieron los ciclos o no. Ahora, ¿cómo, cuándo y cuál es la frecuencia por la cual voy a usar los indicadores? Los indicadores físicos en cada ciclo de esterilización. Cada vez yo me tengo que fijar que finalmente funcione el termómetro, que funcione el manómetro, que los niveles de agua estén ok, que esté enchufado, que tenga agua, etcétera, etcétera. Los indicadores químicos también. En cada paquete a esterilizar, si yo esterilizo 10 paquetes, cada paquete tiene que tener el indicador químico. Y si tengo estas mangas que usan ustedes también es mucho mejor porque ya viene incorporado. Si no, compro estas cintas que son como masking tape y a cada paquete que quiero esterilizar le pongo un indicador. Y los indicadores biológicos, idealmente debiera usarse de forma semanal en todos los equipos de esterilización, pero eso es raro que se haga, esto es según el MinSal, pero es raro porque es muy caro, entonces en las clínicas que no están acreditadas o en otras partes se usa una vez al mes, pero debería usarse semanalmente o cada vez que esterilicemos cargas con implantes o después de la reparación y la mantención de cada equipo. Ahora vamos a pasar a la parte de desinfección. Vamos a ver la eficacia de los antisépticos y desinfectantes. Y acá tenemos un experimento donde usamos Escherichia coli y la enfrentamos al cloro y microbiota de la piel que está dispuesta o está conformada básicamente por Staphylococcus aureus o Staphylococcus fabulosa negativo, está compuesta por difteroides que son Corynebacterium, finalmente no difteri, y los enfrentamos al alcohol. ¿Por qué? Porque el Escherichia coli, ¿dónde está? En las deposiciones. Cuando vamos al baño, ¿verdad? Y defecamos, tenemos colis, entre otras bacterias gram negativas. ¿Y con qué limpiamos el baño? Con cloro. Así que realmente vamos a ver si limpiar con cloro mata a Escherichia coli y es efectivo. Y la microbiota de la piel, que hoy en día finalmente usamos alcohol 70 para eliminar o para prevenir coronavirus, pero normalmente nosotros en microbiología siempre hemos usado alcohol 70 para higienizar nuestras manos, porque logran matar las bacterias, eliminar finalmente las bacterias vegetativas que se encuentran en nuestra piel. Entonces vamos a ver qué tan efectivo es el alcohol 70 eliminando a bacterias de la piel. ¿Qué es lo que hacían ustedes antiguamente cuando venían a práctico? Tenían un tubo con un caldo de cultivo que estaba inoculado con Escherichia coli. Además, tenían una tórula, que es como un cotonito, que tenían que impregnar con Escherichia coli. Entonces, la tórula se introduce en el tubo que tiene el caldo con Escherichia coli, y la parte activa de la tórula, que es la parte blanca, finalmente, donde está el algodón, queda llena de Escherichia coli. Y eso nosotros lo vamos a sembrar en la mitad de una placa de agar sangre. Esto vendría siendo nuestro control positivo. ¿Por qué? Porque si queremos enfrentar a la bacteria más el antiséptico o el desinfectante, primero tenemos que estar seguros que nuestra bacteria está viva. Y recuerden que yo les dije que este es un caldo, que nosotros el desarrollo bacteriano en los medios líquidos finalmente lo veíamos por turbidez, pero
que si está turbio, nosotros no sabemos si la bacteria, número uno, cuántas bacterias hay, no sabemos, y número dos, no sabemos si la bacteria está viva o está muerta. Y para poder iniciar nuestro experimento, tenemos que partir con bacterias vivas. Y es así como este va a ser nuestro control positivo, y sembramos una mitad de placa de agar sangre, y si a las 24 horas hay desarrollo, podemos validar la técnica y estamos seguros de que en este tubo, realmente en este caldo, hay Escherichia coli. Luego, nuevamente introducimos la tórula al caldo de cultivo que tiene Escherichia coli, la sacamos del caldo con Escherichia coli, la tórula va a quedar, la parte roja ya está llena de Escherichia coli, y la introducimos en un tubo que tiene cloro. Lo dejamos en el tubo con cloro durante 3 minutos, toda la parte activa de la tórula sumergida y en contacto con el cloro. ¿Qué pasa? Si es que aquí hay bacterias y si el cloro es capaz de eliminar estas bacterias, va a eliminar las bacterias que están en la parte activa de la tórula. ¿Y cómo nosotros podemos comprobar eso? Sembrando nuestra tórula que tenía bacterias, Escherichia coli, que tuvieron contacto durante 3 minutos con cloro, en la parte contraria o en la otra mitad de la placa. Esto se incuba a 37 grados Celsius por 24 horas en aerobiosis, es decir, en condiciones donde hay oxígeno presente, oxígeno atmosférico, que es el 21%, y ¿qué es lo que vamos a tener como resultado? Después de 24 horas, nuestro control positivo sí resultó. ¿Por qué? Porque tenemos desarrollo de colonias. ¿Y qué habrá pasado con la parte que sembramos donde las bacterias estuvieron en contacto con el cloro? No creció absolutamente nada, es decir, no hubo desarrollo microbiano. Y con eso nosotros podemos concluir que sí es efectivo el cloro para eliminar a Escherichia coli. Obviamente que tiene que estar un tiempo en contacto con Escherichia coli y no es instantáneo. Todos los antisépticos y desinfectantes, para que puedan actuar, tienen un tiempo de acción. Luego hacemos exactamente algo muy parecido con nuestra microbiota de la piel. El próximo práctico vamos a ver el práctico de microbiota, y ahí se van a dar cuenta que en nuestras manos, en nuestros dedos tenemos muchas bacterias, y que es raro que si nosotros buscamos bacterias en nuestra piel no tengamos. Eso es algo extraño. Hoy en día cada vez menos frecuente con la cantidad de alcohol gel que utilizamos, la cantidad o la carga microbiana en nuestra piel, sobre todo en las manos, ha disminuido bastante. Tenemos una mano, ¿verdad?, común y corriente, y acá tenemos una placa de agar sangre. Los dedos los ponemos en la mitad de la placa de agar sangre, y aquí esperamos que crezcan todas las bacterias que forman parte de nuestra microbiota de la piel. Luego vamos a rociarnos alcohol 70 en nuestras manos, vamos a rociarnos, vamos a restregarnos las manos y vamos a esperar que este alcohol se evapore, y vamos a introducir los dedos o vamos a inocular en la otra mitad de la placa. Vamos a incubar todo esto a 37 grados en aerobiosis por 24 horas y vamos a ver los resultados. En el lado donde inoculamos los dedos sin echarnos alcohol, vamos a tener el desarrollo de colonias que son distintos tipos de colonias que son parte de nuestra microbiota. En cambio, en el lado contrario, que es donde yo ya me agregué alcohol en las manos, el alcohol dio su efecto, eliminó a las bacterias que son vegetativas, y no hubo desarrollo de estas bacterias vegetativas en este lado. Si hubieran habido bacterias esporuladas, hubieran persistido y hubiéramos tenido desarrollo de bacterias esporuladas en el lado contrario de la placa, pero en este caso eran solamente bacterias que formaban parte de la microbiota y no logramos tener desarrollo. Entonces podemos decir que el alcohol 70 sí es efectivo. Generalmente se usa entre el 60 y el 80% y por consenso 70%, y ese sí es efectivo. Y la última actividad es el antibiograma, que hay que realizar e interpretar un antibiograma. ¿Qué es lo que es un antibiograma? Es una técnica de laboratorio en la cual nosotros enfrentamos ciertos antibióticos con un tipo o una especie de bacteria, y vamos a ver si los antibióticos logran eliminar, logran matar esta bacteria. ¿Con qué fin? Con el fin de utilizarnos como terapia antimicrobiana. Existen dos tipos de antibiogramas, que son los cualitativos y los cuantitativos. Cuando hablamos de antibiogramas cualitativos, nosotros vamos a expresar los resultados de este antibiograma en que si la cepa es sensible al antimicrobiano,
cuando el antimicrobiano logra eliminar a la bacteria, cuando es resistente al antimicrobiano, es decir, cuando el antimicrobiano no logra eliminar a la bacteria, y cuando es intermedio, que es que va a depender de la concentración de antimicrobianos para poder o no eliminar a la bacteria. Y los antibiogramas cuantitativos, donde yo sé a qué concentración hay inhibición de desarrollo bacteriano. Esto se dice que es cuantitativo porque el resultado yo lo voy a expresar en una concentración por microgramos por ml de antibiótico. ¿Cuáles son los materiales que yo tengo que utilizar en el uso de, o para realizar este antibiograma? Vamos a ver un antibiograma cualitativo, que es el antibiograma por difusión, que es el que se usa con mayor frecuencia, y es el de la técnica de Kirby-Bauer. Los materiales, obviamente, como estamos haciendo un antibiograma, necesitamos antibióticos. No nos sirven los antibióticos que compramos en la farmacia para terapia antimicrobiana, sino que los antibióticos que se utilizan para realizar estos antibiogramas vienen en un papel filtro y la concentración de antibiótico viene liofilizada. Estos papeles filtros son igual que una chaya, pero traen una concentración X de antimicrobiano y pueden venir en distintos formatos. Pueden venir en estos cartridges que están acá o pueden venir en frascos. ¿Qué es lo característico? ¿Qué es lo que deben tener como indicación todos estos antibióticos, independiente de la naturaleza de la cual sean? Es el nombre del antibiótico, que debería estar ahí, en este caso debería estar ahí. Además, el nombre del antibiótico debe venir impreso en el sensidisco. Sensidisco es una de estas chayas, eso se denomina sensidisco. Y este sensidisco tiene el antibiótico liofilizado a una determinada concentración. En este caso, por ejemplo, acá es una C de cloranfenicol. Y aquí dice 10, quiere decir que este sensidisco contiene 10 microgramos de cloranfenicol. En este caso, acá es otro antimicrobiano, ya que es la vancomicina, dice van ahí, 30 microgramos. Entonces, este sensidisco tiene 30 microgramos de vancomicina. Y así cada antibiótico tiene una concentración determinada, por lo tanto, todos son estos sensidiscos. Lo que va a cambiar es la concentración y el antibiótico. Y tiene que tener impresa la concentración con el número y la inicial del antibiótico o alguna sigla que me represente el nombre del antibiótico. Además, voy a necesitar, obviamente, bacterias, porque el antibiograma es el comportamiento que tienen las bacterias frente a los antibióticos. Entonces, necesito una cepa bacteriana. ¿De dónde voy a sacar esa cepa bacteriana? Del sitio de infección del paciente. Se supone que si se están haciendo un antibiograma es porque quieren conocer el perfil de susceptibilidad de la bacteria que está produciendo la infección. Y en ese caso, obviamente eso se aísla de una muestra clínica. Esta cepa que tengo acá es una colonia bastante amarilla, es un Staphylococcus aureus que fue aislado de una herida de un paciente. Entonces, el médico quiere tratar a ese paciente, quiere saber qué antibiótico tiene que darle al paciente y para eso solicita un antibiograma. Porque si estuviéramos, no sé, hace 50 años atrás, nosotros tenemos tratamientos de elección y podríamos incluso haber tratado, no sé, 100 años atrás el Staphylococcus aureus con penicilina. Hoy en día, la verdad, las cosas no se nos ocurriría tratarlo con penicilina porque la mayoría de las cepas son resistentes y eso es porque han adquirido elementos de resistencia, ya sean transposones, plásmidos, etcétera, etcétera, a través de mecanismos horizontales de transferencia de genes, entre otros. Y en este caso es necesario realizar esta prueba para conocer la susceptibilidad para poder dar un adecuado tratamiento. Además, necesitamos hacer una suspensión de nuestra bacteria y esa suspensión se hace en suero fisiológico. Necesitamos también tórulas para poder inocular nuestra suspensión realizada en un medio de cultivo especial, que es un medio de cultivo que se utiliza para realizar los antibiogramas, que se denomina agar Miller-Hinton. Además, necesitamos un pie de metro, donde vamos a medir el diámetro de los halos que se forman. Necesitamos una pinza para introducir o para poner en contacto el sensidisco de antibiótico con el medio de cultivo que tiene inoculada la cepa bacteriana. Y necesitamos un estándar de McFarland para ver estandarizadamente
la turbidez a la cual vamos a preparar nuestra suspensión. Y finalmente también una estufa de cultivo, porque como estamos trabajando con bacterias vivas, necesitamos cultivar esta bacteria y generalmente son aerobiosis 37 grados 24 horas. ¿Cuál es el procedimiento? Tomo de entre 3 a 5 colonias de mi cultivo puro, hago una suspensión en un suero fisiológico a una turbidez X, que tiene que ser 0,5 McFarland, que es una concentración X de bacteria, y esta suspensión, este es el estándar. Por lo tanto, la suspensión que yo hago tiene que tener la misma turbidez, y cómo yo me doy cuenta que el color, la intensidad del color negro de las rayas que se ven en la parte de atrás tiene que ser la misma. Si se ve menos intenso, quiere decir que le falta, y si se ve más, le sobra, y si se ve más intenso, quiere decir que tengo que agregarle más. Entonces, acá, tengo mi suspensión realizada y tengo que sembrar la placa de Miller-Hinton. Esta placa se siembra en 3 direcciones, de tal forma que no quede ningún espacio libre de bacterias. Luego, tengo que, con una pinza, sacar un sensidisco, y inocularlo o ponerlo en la placa de Miller-Hinton que está inoculada con la cepa bacteriana. Así me queda la disposición de los sensidiscos. No tienen que estar tan juntos, no tienen que estar tan cerca de la pared. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo va a ser el comportamiento de mi bacteria frente a los distintos antimicrobianos. Lo bueno es que en una placa tengo una bacteria, en este caso el ejemplo de Staphylococcus aureus, pero tengo una cepa que va a ser enfrentada a distintos antibióticos, porque cada disco, cada sensidisco es un antibiótico distinto. Ahora, ¿por qué no pueden estar todos juntos? Porque se supone que después de la incubación a 37 grados por 24 horas voy a tener un halo de inhibición, y yo voy a tener un halo de inhibición y quiero saber que el halo corresponde a este antimicrobiano, y si tengo 2 sensidiscos juntos puedo tener un halo grande que yo no sé si es de uno, de otro o de ambos que se potenciaron. Y finalmente esto lo llevo a la estufa de cultivo. ¿Cuáles son los resultados? Que esto fue lo que yo incubé y esto es lo que yo saqué de la estufa 24 horas después. ¿Qué pasó? Se dan cuenta que hay halos de inhibición. ¿Cómo yo me doy cuenta que es un halo de inhibición? Esto que está acá está bien opaco, está medio blanquecino. Y aquí yo tengo esto más transparente. ¿Qué es lo que pasa? Eso es un halo de inhibición. Aquí está el sensidisco. El sensidisco comenzó, el antibiótico del sensidisco comenzó a difundir radialmente por el agar. La bacteria es sensible al antibiótico, es decir, el antibiótico logra destruir la bacteria, por lo tanto, esta bacteria no crece alrededor del sensidisco, pero sí crece más lejos. A diferencia de acá, se dan cuenta que aquí está el sensidisco y no hay un halo de inhibición, hay desarrollo bacteriano. Pasó exactamente lo mismo. Se puso el sensidisco sobre la placa que ya tenía el inóculo bacteriano, el antibiótico difundió, y una vez que el antibiótico difundió, no fue capaz de eliminar a la bacteria. Y si no fue capaz de eliminar a la bacteria, ¿qué fue lo que pasó? La bacteria logró crecer inmediatamente alrededor del sensidisco. ¿Qué es lo que se hace en la práctica? Yo, para poder explicarles, les digo, si hay desarrollo alrededor del sensidisco, la bacteria es resistente. Si no hay desarrollo bacteriano alrededor del sensidisco y se forma un halo de inhibición, este sea grande o sea más pequeño, quiere decir que la bacteria es sensible. Eso es como para poder explicarles el concepto, pero en la realidad, ¿qué es lo que se hace? Se miden los diámetros de los halos, y es por eso que nosotros necesitamos un pie de metro. Se mide el diámetro del halo y luego se va a una tabla de lectura, que es un documento que está publicado por la CLCI, que es un estándar de laboratorio americano, o en el caso si estuviéramos, hay también un estándar europeo que se llama EUCAS, y que ahí analizan todos los parámetros para todas las bacterias con los diámetros de cada antibiótico. Entonces, supongamos que si estamos con Staphylococcus aureus y estamos frente a, no sé, puede haber ciprofloxacino, que este sensidisco sea
ciprofloxacino, que esta cepa sea Staphylococcus aureus, y yo quiero saber si puedo darle al paciente ciprofloxacino. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Medir el diámetro. Y supongamos que el diámetro me dio 30 milímetros. Entonces yo voy a las tablas del CLCI, que es este estándar de laboratorio, y busco, en este caso aquí tengo enterococo, pero supongamos si hubiera sido estafilococo, yo busco en estas tablas y aquí yo veo. Yo sé que, por ejemplo, para ciprofloxacino tuve un halo de 30 milímetros. Y aquí me está diciendo que para que sea sensible esta bacteria al ciprofloxacino, el halo debería ser mayor o igual a 21 milímetros. Y si yo tengo 30, quiere decir que es sensible. Entonces, sí puedo finalmente decir que mi bacteria es sensible. Al revés, si yo tengo un halo, pero tengo un halo pequeño, supongamos que este sea 10 milímetros, hay halo, yo puedo decir, es sensible. Me voy a la tabla y resulta que con 10 milímetros de diámetro es menor a 15. Y si es menor a 15, quiere decir que es resistente. Y así se hace con todos las bacterias y con todos los antimicrobianos. Yo no puedo inferir o no puedo decir que si hay un halo es sensible, porque yo tengo que medir el diámetro del halo y dependiendo de esta tabla yo puedo predecir si es sensible o no. Y si se dan cuenta, hay, por ejemplo, aquí para la rifampicina, el halo tiene que ser mayor o igual a 20, y cada bacteria tiene sus propios halos. No es lo mismo que el ciprofloxacino en enterococo a la medida del ciprofloxacino en Escherichia coli. Son tablas diferentes, pero esa es la dinámica que se debe seguir para saber si una bacteria es sensible o es resistente. Y aquí va a estar el nombre del antimicrobiano, la carga, la concentración que hay en el sensidisco, y esto es, que quiere decir que es una prueba de cualitativa, que es discodifusión, que yo la voy a informar sensible, intermedio o resistente. Entonces es lo mismo el antibiograma por difusión, que es el método de Kirby-Bauer. Tengo la cepa que desarrolló, y por eso es que siembro en 3 direcciones. Todo esto son bacterias, bacterias, bacterias. Los sensidiscos, acá la bacteria es resistente porque logró desarrollar alrededor del sensidisco, y acá es sensible porque tiene un diámetro que una vez que yo lo medí, fui a la tabla y me dijo que era resistente. En esta zona de acá no hay desarrollo. Yo sé si es sensible o si es resistente, pero no sé a qué concentración, y es por eso que es cualitativo. Si yo quiero saber a qué concentración, tengo que hacer un antibiograma cuantitativo que me cuantifique cuál es la concentración a la cual hay inhibición del crecimiento bacteriano, y eso se hace por epsilometría. Y en ese caso yo no uso las tallas, no uso los sensidiscos, sino que uso tiras. Estas tiras que tienen concentraciones decrecientes de antimicrobiano, en la cual está el nombre del antimicrobiano con una letra. En la parte más cercana a la letra está la mayor concentración de antimicrobiano, y en la parte más lejana a la letra hay concentración, está la menor concentración de antimicrobiano. ¿Ya? Entonces hago lo mismo, hago un inóculo que tiene un cierto estándar de bacterias, lo inoculo en mi placa de agar Miller-Hinton en 3 direcciones, y en vez de inocular mi sensidisco, inoculo esta tira. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Luego de la incubación de 24 horas a 37 grados Celsius, yo no voy a tener un halo de inhibición, sino que voy a tener una elipse. Y ese elipse me va a cortar acá. Acá está magnificado, esta es la placa que tiene desarrollo bacteriano, aquí no hay desarrollo bacteriano, esta es la tira que tiene ampicilina porque dice AM, aquí tiene 256 microgramos y va disminuyendo la concentración. Y si se dan cuenta, aquí está en 1. Entonces yo aquí puedo determinar la concentración de antibiótico que me inhibe el desarrollo bacteriano. ¿Por qué? Porque ya cuando la concentración del antibiótico es 1, ya no desarrollan las bacterias, y es por eso que está este halo de inhibición. Y con esto yo puedo determinar la concentración inhibitoria mínima, que se define como la mínima concentración de antibiótico que es capaz de inhibir el desarrollo bacteriano. Esta es la zona de crecimiento bacteriano, es el elipse de inhibición, porque estoy hablando de epsilometría,
y esta tira de antibióticos que tiene distintas concentraciones de antibióticos, siempre en orden decreciente. En la concentración más alta de antibiótico está donde está la letra del antibiótico o las siglas del nombre del antibiótico, y hacia abajo van disminuyendo las concentraciones. Si esta bacteria hubiera sido totalmente resistente, yo hubiera tenido esto, que alrededor de la tira de antimicrobiano no se forma ninguna elipse, y esto quiere decir que esta bacteria es resistente a al menos a 256 microgramos, en este caso es clindamicina, ¿ya? Acá también nosotros vemos que esto es tetraciclina, pero hay esos elipses, pero miren acá, llega a 64, y de aquí ya no hay desarrollo, pero aquí no, porque aquí llega a 96, pero aquí en esta parte hay desarrollo, entonces también tenemos que darlo como completamente resistente. Y esto mismo yo puedo hacer un antibiograma por dilución en caldo. Y finalmente, en vez de utilizar estas tiras de antibióticos, yo el antibiótico lo voy a poner en distintos tubos. ¿Qué es lo que hago? Pongo concentraciones crecientes de antibiótico en diluciones. Aquí tengo una concentración de 1 microgramo por ml de antibiótico, 2 microgramos, 4, 8, 16, 32 y 64. Y además inoculo mi bacteria. En este caso, estamos con el ejemplo de Staphylococcus aureus. Voy a tener un testigo, que este testigo va a tener solamente el medio de cultivo líquido, no va a tener antibióticos y va a tener un inóculo bacteriano inicial. Por lo tanto, este sería mi control positivo, y aquí yo sí debería tener a las 24 horas de incubación un caldo turbio. Acá, si nosotros vemos, tenemos desarrollo bacteriano con los puntitos rojos, desarrollo bacteriano, y aquí yo ya no tengo desarrollo bacteriano. A partir de la concentración de 4 microgramos por ml, no tengo desarrollo bacteriano. Si yo quisiera determinar la CIM, es decir, la concentración inhibitoria mínima de este antibiótico, y si recuerdo que la definición de concentración inhibitoria mínima es la concentración de antibiótico que me inhibe el desarrollo bacteriano, yo tengo que ver aquí cuál es el primer tubo en el cual no hay desarrollo bacteriano. Y yo veo que en este tubo no hay desarrollo bacteriano. Por lo tanto, la CIM en este caso sería 4 microgramos por ml. Por otro lado, también yo puedo determinar la concentración bactericida mínima, que esa es la CBM, que es a la concentración a la cual no hay desarrollo bacteriano, pero en una placa de medio sólido. Yo sé que esta es la CIM, que es la concentración capaz de inhibir el desarrollo de mi bacteria, pero yo voy a sacar una alícuota de la CIM y la voy a sembrar en un medio de cultivo. Después voy a sacar también otra alícuota de la concentración siguiente y la voy a sembrar. Y así voy a sembrar todos los tubos que aparentemente no tengan desarrollo bacteriano para poder determinar mi concentración bactericida mínima. ¿Y cuál es la concentración bactericida mínima? Es la concentración a la cual no hay desarrollo de bacterias en mi medio sólido, y generalmente siempre es más alta que la concentración inhibitoria mínima. Y en este caso, mi CIM o concentración inhibitoria mínima es de 4 microgramos por ml. Pero acá, ¿cuál es la primera concentración a la cual no tengo desarrollo real bacteriano? Es esta, ¿verdad? Y esta corresponde a 32 microgramos por ml. Por lo tanto, mi CBM o concentración bactericida mínima sería 32 microgramos por ml. Lo mismo tenemos acá. Acá tenemos un caldo que tiene Miller-Hinton, que tiene antibióticos en concentraciones de 50 microgramos, 25, 12,5, 6,3, 3,2, 1,6, 0,8, etcétera, que está inoculado con bacterias. ¿Cuál sería
mi concentración inhibitoria mínima y cuál sería mi CBM. La concentración inhibitoria mínima es la primera concentración a la cual no hay desarrollo bacteriano. Aquí si hay desarrollo bacteriano está más turbio, más turbio, más turbio, más turbio, más turbio. Esta es la primera, el primer tubo que no tengo desarrollo bacteriano. Por lo tanto, esa sería mi concentración inhibitoria mínima. Y luego, para poder determinar cuál es la concentración bactericida mínima, tengo que sembrar en placas de medio sólido todos los tubos que aparentemente no tienen desarrollo bacteriano. ¿Y cómo voy a determinar mi concentración bactericida mínima? La primera placa de la primera dilución en la cual no me crezcan bacterias en medio sólido. Y en este caso, yo sembré mi concentración, mi SIM, que es 0.8 microgramos por ml, en una placa de agar sangre, la incubé y hubo desarrollo de bacterias, que es lo que está representado con esas líneas amarillas. Luego, 1,6 hubo desarrollo. Después tengo 3,2, hubo desarrollo. Y en 6,3 no hubo desarrollo. Entonces, ¿cuál es mi concentración bactericida mínima? 6,3 microgramos por ml, porque es la primera dilución en la cual yo no tengo desarrollo de bacterias en un medio sólido a partir de mi caldo. Entonces, acá les quedan algunas tareas. Si yo tengo estas concentraciones, que este es mi testigo, ¿verdad? Que mi testigo es un tubo que tiene el mismo medio de cultivo líquido, que en este caso es un caldo Miller-Hinton, pero que no tiene antibiótico, pero sí tiene la bacteria. Acá yo tengo que tener desarrollo, es decir, sí o sí tengo que tener turbidez, y la turbidez en este caso está expresada por ese color lila. Entonces aquí yo tengo 0 microgramos por ml porque es mi testigo y no tiene antibiótico. Tengo desarrollo bacteriano, 1 microgramo por ml, 2 microgramos por ml, 4 y 8. Y se supone que aquí en 1 microgramo todavía tengo desarrollo. Y el primer tubo que no tiene desarrollo es 2 microgramos. Y si yo quisiera sembrar para determinar la CBM, siembro todas las concentraciones y el primer tubo en el cual no tengo desarrollo en medio sólido es 4 microgramos por ml. Entonces, si yo les preguntara a alguno de ustedes, ¿cuál sería la SIM de este ejemplo? ¿Qué me dirían? 2 microgramos. 2 microgramos. ¿Y cuál sería la CBM? 4 microgramos. 4 microgramos por ml. Es importante, chicos, que en este caso me digan microgramos, pero que lo expresen también por ml, ya no solamente microgramos solo, sino que 4 microgramos por ml, porque no estamos, en este caso, no estamos con sensidisco, sino que estamos con una solución de que tiene cierta cantidad de microgramos, pero por ml de solución que tenemos acá, o por ml de caldo. ¿Ya? Acá lo mismo, esto se interpreta como desarrollo bacteriano y esto se interpreta como no desarrollo bacteriano. En este ejemplo, ¿cuál sería la SIM? 0.25. Y aunque ustedes no sepan, me tendrían que decir microgramos por ml, porque siempre, chicos, aunque nosotros no tengamos las concentraciones, la mayoría de los antibióticos, cuando se hacen este tipo de experimentos, en la unidad de medida es microgramos por ml, no miligramos, ¿ya? Ni gramo, eso es demasiado. Así que si no saben o no sale la unidad, ustedes le ponen microgramo. ¿Y cuál sería? Muy bien, ¿y cuál sería la CBM? 1 microgramo por ml. 1 microgramo por ml. Entonces acá nosotros podemos ver que de forma simple podemos determinar la SIM y podemos determinar la concentración bactericida mínima. ¿Cuál es lo que se usa en clínica con mayor frecuencia? Y generalmente es lo que se hace siempre en todos los laboratorios. Se determina cualitativamente, de forma cualitativa, según un agar disco difusión, que es el que vimos anteriormente con los sensidiscos de Kirby-Bauer, si una cepa es sensible, resistente o intermedia. Y lo otro que se hace es SIM. CBM generalmente se hace como para investigación, pero no se hace a la hora de informar un examen. Y obviamente también es mucho más específico determinar la SIM de un antimicrobiano frente a un tipo de microorganismo, porque es la concentración exacta a la cual finalmente se inhibe el desarrollo bacteriano. Es mucho mejor eso que un cualitativo.
pero el cualitativo también sirve porque finalmente las dosis para las distintas patologías están estandarizadas. Por ejemplo, si yo tengo una infección del tracto urinario, y eso quiere decir que puedo tener bacterias que se están replicando o en la vejiga, o si ya es una ITU alta, en el riñón, y ahí ya estaría hablando de una pielonefritis. Pero si tengo una cistitis, que es cuando las bacterias vía uretra ingresan hacia la vejiga, voy a tener una sintomatología que, ya sea hombre o mujer, voy a tener disuria, que es dolor al orinar, voy a tener una poliaquiuria, que finalmente es el aumento del número de micciones diarias, puedo tener también ganas de ir al baño, pero que finalmente es totalmente improductivo porque estas ganas de orinar se dan con vejiga vacía, o es muy tortuoso, es muy doloroso, y resulta que necesito tomar antibióticos para que esta bacteria no siga ascendiendo desde la vejiga por los uréteres hacia el riñón para que no me dé una pielonefritis. Entonces necesito tomarme un examen que se llama urocultivo, que es una muestra de orina que se va a cultivar. Las indicaciones me las van a dar en el laboratorio y yo quiero saber qué bacteria es la que está produciendo esa infección para poder tratarlas con antibióticos. A veces está la sintomatología y la signología y se dice, ah, no, yo voy a tomar ciprofloxacino. Y resulta que después de una semana de estar con tratamiento antimicrobiano se me pasaron un poquito los malestares, pero a los 15 días vuelven los malestares y peor. Ahora ya, francamente, en la orina me sale con sangre, tengo dolor lumbar, tengo vómitos y tengo fiebre. ¿Qué pasó? El antibiótico no fue efectivo. ¿Por qué? Porque no me realicé un urocultivo, el tratamiento fue totalmente empírico y resulta que la bacteria, como era resistente, se siguió multiplicando, ascendió por los uretres, llegó al parénquima renal y resulta que ahora me está afectando el riñón y yo ya no tengo una cistitis, sino que tengo una pielonefritis que muchas veces es necesario hospitalizar. ¿Me hubiera ahorrado la pielonefritis? Sí. ¿Cómo? Al haberme hecho un urocultivo que me hubiera arrojado el microorganismo que estaba haciendo agente de la infección urinaria, y además me hubiera arrojado el perfil de susceptibilidad de microorganismos a través del antibiograma. Y ahí yo me hubiera dado cuenta que lo más probable es que esa bacteria era resistente a ciprofloxacino. Y de cualquiera de las dos formas que se haya realizado el antibiograma, si hubiera sido cualitativo, me hubiera dado R y yo no hubiera tomado ciprofloxacino. Y si lo hubiera hecho de forma cualitativa, me hubieran otorgado la SIM, pero también me hubiera dicho SIM, le invento, 0,25 microgramos por ml, y eso también se puede interpretar en el libro que yo les dije anteriormente, que es el CLSI, como sensible, resistente o intermedio. Y eso es lo que tenía para contarles hoy día. La prueba es de salida el miércoles 20 de octubre. Las vamos a hacer, chicos, a las 2.